a través de los labios de nuestro amado pastor Jason Aponte. Gracias por esa palabra que le has puesto en su mente, en su corazón, Señor. Esa misma palabra que estamos prestos a oír, Señor, para que germine en nuestro corazón y haya semilla en él, para seguir viviendo conforme a tu voluntad. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, y en tu dulce nombre hemos orado. Amén, Señor Jesús. Gracias, Wilma, gracias, Ruth, por esa alabanza y gracias, Willy, por esa oración. Así sentados y en este mismo espíritu de comunión, les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas o en su revista, la clase de hoy, Lucas 19, del 1 al 10. Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol sicómoro, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra y nos permita responder a la misma con nuestra vida y con nuestra voluntad. Dios es como el viento, que todo lo toca. Dios es como el viento, que todo lo toca. Esa expresión la vi en una película que en la última confraternidad vimos con los juveniles, los adolescentes y los padres. Esa película que lleva como nombre The Boy Who Harnessed the Wind. Y al final decía esa expresión: Dios es como el viento, que todo lo toca. Y es importante recordar y tener presente que Dios, siendo soberano, creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Dios creador y sustentador de todas las cosas, aquel que se movía en el principio de la creación, en medio del caos y del desorden, sabiendo que Él, así como el viento, todo lo puede tocar, nada se escapa de su presencia. Él quiso, por iniciativa propia, en su amor y en su gracia, Él quiso enviarnos a su Hijo Jesucristo. Cuando yo miro ese relato y me encuentro con esa expresión que dice que Jesús comenzó a cruzar la ciudad de Jericó, que estaba en un lado e iba camino a otro. Y eso de que Dios quiso enviarnos a su Hijo Jesucristo para que Él caminara las ciudades, para que Él entrara a las casas, para que Él caminara las orillas de los lagos, de los mares, para que Él entrara a la sinagoga,
para que él entre la multitud pudiese identificar la necesidad. Si Dios, que aún sabiendo que como el viento todo lo toca, quiso enviarnos a su Hijo Jesucristo, es importante y es necesario que nosotros hoy podamos recordar y afirmar que ese mismo Jesús camina con nosotros hoy. Y que al igual que Jesús se encontraba en un extremo de la ciudad de Jericó y quería pasar al otro lugar o a llegar a algún punto, algún espacio, más adelante el relato lo indica. Hoy de igual forma, en ese transitar de la vida, en ese caminar de la vida, tú y yo nos podemos encontrar en algún extremo, en alguna esquina, en algún recoveco. Y estamos allí detenidos y detenidas porque nos da miedo caminar y enfrentar el futuro, enfrentar el presente y esperar el futuro. Y es posible que estemos ahí estancados, detenidos. Pero qué hermoso es mirar el relato del Evangelio y recordar que Jesús caminó las ciudades. Y que caminando las ciudades, allí se encontraba con gente. Y hoy, tú y yo que estamos aquí y que posiblemente podemos encontrarnos en una esquina de la vida, de ese caminar de la vida, hoy yo quiero recordar y que nos recordemos la buena noticia de que ese mismo Jesús que caminó Jericó allá, hoy quiere caminar con nosotros aquí. Y es interesante porque tantas cosas se dicen acerca del camino. Tantas cosas se han escrito, tantos poemas, tantas canciones. Aquel poema de ese escritor español, Caminante no hay camino, Antonio Machado, Caminante no hay camino, y usted puede seguir por ahí recitándolo, ¿verdad que sí? Que después Joan Manuel Serrat le puso música y por ahí también podemos cantarlo. Eso no está mal. Pero tú y yo sabemos que cuando estamos ahí de frente al Evangelio, esto de hablar del camino trasciende eso. Trasciende el poema, trasciende la canción popular. Es una invitación para mirar más allá del momento que podamos estar viviendo hoy. Tanto que se camina en la vida, podemos decir, ¿cuánto yo he caminado? El que se pueda montar el sábado en la guagua con la tercera edad, puede entrevistar y preguntar, mira, ¿cuánto tú has caminado? ¿Cuánto tú has caminado? ¿Cuánto tú has caminado? Y usted puede estar en esa excursión preguntándole, y los de la tercera edad le van a decir, hemos caminado mucho. Y también le van a decir, y en todo lo que hemos caminado, el Señor ha estado con nosotros. Es ese Dios que aunque sabía y sabe que Él es como el viento, quiso habitar entre nosotros. Quiso estar con nosotros, sentir como nosotros. Y de igual forma ese camino lo estamos viviendo hoy, pero sabemos que hay un camino que va hacia el futuro. Y en ese futuro también el Señor Jesucristo que camina con nosotros hoy, allí también caminará el futuro con nosotros. Allí está un hombre rico, llamado Zaqueo. Esta mañana le dije a Lázaro también. Llamado Zaqueo. A todos Jesús los atendió, pero es Zaqueo. Hay un hombre rico llamado Zaqueo que era jefe de cobradores de impuestos, publicano. Y durante todos estos días ya ustedes están, ¿verdad? Llenando y bregando aquí. Rolando puede hablar de eso. Allá salen las noticias de lo que ya se va a enviar, de lo otro. Pues la atención de todos los años. Y ahí está la realidad de ese hombre. Y yo quisiera que en la mañana de hoy tengamos presente que este relato que está aquí como que no llegó así en paracaídas. Ah, mira, qué chévere, ahí apareció un publicano y Jesús está bregando con él. No. Cuando usted mira los evangelios, hay muchas instancias y muchos espacios en los cuales se atiende esta realidad que vivían los publicanos y la clase religiosa. Y cuando usted mira este evangelio de Lucas, allí el capítulo 3, los versos 12 y 13, cuando Juan el Bautista está en esa gestión de bautizar y de llamar al arrepentimiento, allí dice que muchos se acercaban a él para preguntarle, mira, y esto de Jesús, y esto, y cómo se hace, y qué es lo que tenemos que hacer, y qué es lo que nos toca, y cómo tenemos que pensar en cuanto a esto.
¿Será cierto o no será cierto? ¿Qué tú tienes que decir? Y allí se da un encuentro precisamente con un sector de los publicanos. Y allí dice, también unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados. Y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Ese asunto de lo que le toca hacer a cada uno. Y ahí está esa gran pregunta por parte de estos cobradores de impuestos. Y allí está esa pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros? Y él les dijo, no cobren más de lo que deben cobrar. No es que renuncien a lo que hacen y dejen ese trabajo, es que lo hagan bien. Que lo que uno hace se haga bien, correctamente. Allí también el Evangelio de Mateo, cuando Jesús está hablando de ese asunto del amor al enemigo, allí el Evangelio también dice, en el capítulo 5, el verso 46, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Usted se da cuenta que los evangelios dan muchos momentos en los cuales ya se estaba tratando con esto. Que Zaqueo es la representación de todo un sector de la sociedad, de una serie de funcionarios públicos. Estaban allí representados en Zaqueo. Así que los evangelios tienen muchos ángulos en cuanto a esto que Zaqueo realizaba. Y cuando usted con más detenimiento repasa de lo que se trataba en ese tiempo del Imperio Romano y en aquella dinámica que había allí, pues allí se hacían unas subastas para el cobro de los impuestos en las provincias. Allí los mejores postores estaban presentes, dándose codazos y buscando y quién era y quién lo hacía. Alguien se llevaba esa subasta y decía, pues a mí me toca entonces hacer esta gestión pública. Hacía una asociación, recogía 2 o 3, esos 2 o 3 buscaban a otros más y a otros más y a otros más, porque había que llegar a una provincia. Y quien mejor podía conocer y entender los que estaban allí eran algunos de los que allí vivían. Pero cuando usted venía a ver, había toda una cadena. Y el que tocaba la puerta, ¿qué iba a cobrar? Lo que tocaba, lo suyo y de los demás. Pero haciendo cálculos, y tal vez usted en su mente ahora está pensando, oye, pastor, pero ¿desde allá es eso? Pues sí. Desde allá. Y por eso yo decía en el primer culto, aún el que lee la Biblia sin creer en el Dios de la Biblia y en el Jesús de los evangelios, se va a dar cuenta que hay unas realidades que ya Dios y Jesús mismo estaban bregando con ellas. Las estaban atendiendo. Claro, nosotros afirmamos que la Biblia debe ser leída con fe y fe en el Dios que está ahí y en el Jesús que nos presenta los evangelios. Porque esa acción que Jesús está realizando, que Jesús realizó en los diferentes momentos, no respondía solamente a lo vivido allí, sino que había trascendencia a la eternidad. Y esa es la conexión que la iglesia hace. Pues allí estaban esos cobradores de impuestos. ¿Cuánto se afecta la vida de los pueblos cuando alguien decide entrar en gestiones y en acciones que tienen que ver precisamente con las familias que componen la vida de los pueblos? ¿Cuánto nos afectamos? El día que una persona dice, voy a aspirar a esto, voy a aquello, voy a lo otro, mire, independientemente del partido o la ideología que represente, eso no es lo importante. Lo importante es que el que aspire a entrar en la vida pública para tomar decisiones en cuanto a la gente que vive en un país o en una ciudad, eso es algo muy serio. Es algo muy serio. Que se tiene que sentir el peso, la carga que representa tomar decisiones por las familias o para las familias que componen todo un pueblo.
todo un país. Mire, sentir la responsabilidad de una iglesia. El pastor del break que ha estado ahí por tantos años, yo que estoy empezando, yo me paro aquí, a mí el estómago se me cierra. Porque sentir que uno es responsable de lo que dice, de las decisiones que se toman en una junta de oficiales, que representamos toda una iglesia, ustedes. Pues yo no sé si en algunos momentos los que aspiran a unas cosas procesan eso en el espíritu, en la mente y en el espíritu. Tomar decisiones que en alguna medida van a afectar para bien o para mal la vida de miles y de miles, eso es algo muy serio. O sea, a veces yo miro la vida del país y yo sé que uno trata de tener gracia para llegar a la gente, eso es una cosa. Pero a veces yo veo que es tan liviano el relajo y la bachata y la cosa y aquí y lo otro, y estoy en cualquier programa y allí digo 2 o 3 cosas y seguimos para adelante. Y cuando usted viene a ver, nadie los toma en serio. Por eso es que la gente le huye. Mire, y eso está en todos los lugares y en todos los lados. Entonces Jesús está atendiendo a alguien que tiene que ver con la vida pública, que está afectando con sus decisiones y con sus matemáticas la vida de muchas familias. Y allí está esa realidad. Lo poderoso del relato que nos presenta Lucas es que allí dice que Zaqueo estaba allí tratando de ver quién era Jesús. El que estaba allí en esa gestión pública de cobrar impuestos y todo lo demás, allí estaba tratando de ver a Jesús. Y es por eso que nosotros como iglesia, sabiendo lo que estamos viviendo hoy y conscientes de que delante de nosotros hay muchos retos y hay muchos desafíos como familias, como cristianos, como iglesia y como pueblo, se hace necesario que nuestra oración, yo repasaba estas notas en esta semana y decía, mi oración es que todo aquel que aspira a algo, a la vida pública, a tomar decisiones que tienen que ver con las miles de familias, que de alguna manera lo mismo que inquietó a Zaqueo le inquieta a él o a ella. Porque yo sé que el asunto de la vida de la iglesia y las iglesias en lo suyo y nosotros en lo nuestro, pero aquí estamos hablando de Jesús. Dios en la persona de Jesucristo. Lo que Él quiso hacer, lo que Él quiso enseñar, lo que Él quiso transmitir. Que de alguna manera empezaba por sacudir la conciencia de aquellos que estaban allí, pero trascendía la conciencia porque llegaba al espíritu, al alma, al corazón. O sea que Zaqueo quería conocer, estaba intentando. Por causa de la multitud y de su estatura, la cosa se le estaba haciendo difícil. Porque la realidad es que la vida tiene muchos retos afuera y tiene muchos desafíos adentro. Y a veces usted piensa que ha resuelto los 2 o 3 retos que están afuera, pero de momento aparecen los desafíos que usted tiene adentro. O a veces usted resuelve 1 o 2 desafíos que tenía dentro de sí mismo, de su persona, pero entonces se complican las cosas afuera. Y esa es la vida, hermanos y hermanas. Resolvemos aquí, resolvemos allá y después tratamos de resolver aquí. Y esa es la vida. Ahora bien, cuando Jesús se hace presente en la vida, la manera de atender y de resolver las cosas son distintas. Porque aunque usted pueda sentir algunos grados de incertidumbre, de inseguridad y de miedo, el saber que Dios como pastor está con usted en la persona de su Hijo Jesucristo, eso transmite paz al alma y al corazón. Y esas realidades en la pastoral uno las ve porque cuando uno llega a la visita, cuando uno llega a la consejería, la gente tiene estas realidades, están ahí y lo expresan. Y a veces dicen, ya en esto me siento bien atendido, pero entonces esto otro me preocupa. Son dinámicas humanas. Y el relato lo que nos está diciendo es que precisamente Dios envió a su Hijo Jesucristo para atender esas realidades humanas, que vivimos con ellas, que caminamos con ellas, por causa de la multitud y de su estatura. Y ese asunto de la estatura, aunque habla de lo físico,
uno puede hacer una transferencia de eso a lo que es la fe. Porque en muchas ocasiones sentimos que somos unos gigantes en la fe. Y al principio de las cosas, nuestra fe está sólida, está clara, está definida, pero cuando vemos que las cosas toman tiempo en resolverse, que no se avanza, que no se logra encontrar lo que es en el diagnóstico, que lo otro, que aquello, como que la fe se va haciendo chiquita. Y uno empieza a dudar, uno empieza a tener temor y un exceso de preocupación que le consume a uno el alma y el espíritu. Pero el relato nos dice que aún en medio de eso, allí estaba un hombre intentando, que aún la crisis y el momento difícil, la enfermedad, debemos insistir en conocer más de Jesús, aprender más de Él. ¿Cuánto nos esforzamos para que la posibilidad se convierta en oportunidad real? Y cuando se trata de una oportunidad para encontrarnos con Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Yo cuando era joven, pienso que todavía lo soy, pero había unas cosas que tenían que ver con el hobby, con lo otro y con lo que me gustaba hacer, que para mí eso era urgencia. Tengo que ir, tengo que estar allí. Ustedes están sintiendo eso ahora, ¿verdad que sí? En otras cosas. Pero cuando hablamos de un encuentro con Jesús, de un encuentro con el Maestro, de un encuentro con el buen pastor, de un encuentro con aquel que nos dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida. ¿Cuánto nos urge? ¿Cuánta necesidad? Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y dijo, Zaqueo, apúrate y baja. Fíjense, el intento de Zaqueo por conocer más de Jesús y la capacidad de Jesús de ver entre la multitud, poner su mirada en él y decirle, baja, que te voy a atender. Y hoy tú y yo estamos aquí, en este espacio eclesial, en esta comunidad de fe, que somos muchos, y podemos pensar, pues yo llegué allí al culto, cantamos algunas cosas, yo no sé si Dios me va a atender. Pues mire, si usted tiene su fe puesta en Jesús, cuando usted lee el Evangelio se va a dar cuenta que Jesús tenía la capacidad y el poder, porque Dios se le había dado, de que entre las multitudes Él identificaba al necesitado o la necesitada y los atendía. Que en esta mañana tú sientes que Dios no te puede atender. Pues mira, hoy Dios te está hablando. Tu necesidad, Dios en la persona de Jesucristo la quiere atender. La puede atender. Y si le das la oportunidad, la va a atender. No con fórmulas mágicas, no con el chasquido de los dedos. No. Caminando contigo. Tomándote de su mano. Afirmándote en Él. Afirmando tu voluntad. Afirmando su amor en ti. Abrazándote. ¿Cuántas cosas más? Y allí está Jesús identificando la necesidad entre las multitudes. Y la respuesta de Zaqueo fue inmediata. Zaqueo bajó deprisa, y esta expresión es tan poderosa, y con mucho gusto. Y con mucho gusto. Y en este caso, el intercambio fue rápido. No siempre es así. A veces puede tomar un poco más de tiempo. Pero cuando es un asunto relacionado con lo que urge en cuanto a Dios en la persona de Jesucristo, ese modelo es de gran ayuda. El Jesús que me mira, el Jesús que me llama, el Jesús que quiere caminar conmigo, el Jesús que quiere tomarme de su mano, y la respuesta que yo le puedo dar que es, Señor, quiero caminar contigo. Quiero vivir tomado de tu mano. Quiero vivir bajo el amparo de tu gracia. Quiero vivir bajo el cuidado de tu amor. Quiero vivir bajo esa providencia y ese cuidado que tú tienes para mí y para los míos. Allí está esa respuesta. Y más aún, porque allí Zaqueo demuestra que lo que él quiso poner en el corazón, también lo quiso poner en acción. Y allí está esa respuesta, ahora mismo. Haré lo que me toca hacer en este momento. Y tal vez al comenzar una semana,
tú y yo tenemos asuntos pendientes que van a requerir una respuesta como esa. Esto yo lo voy a atender ahora, en este momento. No al pelado, yo solito, solita por ahí, no. Con la misma experiencia, y tú puedes recordar eso en la semana, con la misma experiencia de la que se habló el domingo. Con un Jesús que ha puesto su mirada en mí. Con un Jesús que me está mirando. Con un Jesús que me está viendo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fíjense, aquel cálculo matemático, como decíamos en la clase, que estaba llevando a Zaqueo a la perdición, ahora se ha convertido en un cálculo espiritual, que le ha llevado a dar más de lo que debía dar. Y es que cuando Jesús aterriza en nuestra vida, todo aquello que nosotros calculábamos acá arriba, que no nos hacía ningún sentido, de momento lo ubicamos en el escenario espiritual en el cual Jesús está y los entendimientos son otros. Y las reacciones son otras. Y las respuestas son otras. Que tú las conoces y tú sabes cuáles son. Entonces cuando uno mira a Jesús hablando con un publicano, hablando con uno que representaba el imperio romano, y que Jesús dice que va a entrar a esa casa, el mensaje es claro, el mensaje es poderoso, que aún aquello que representaba un gobierno poderoso terrenal, aún allí, Jesús trasciende aquella limitación y más allá de la vida pública, entra a la intimidad de su hogar. Y aún aquellos, los nuestros que están empezando, que están estudiando, que se están formando, es ese asunto de que todo lo que podamos aspirar públicamente, ya sea en el gobierno, en cualquier otro lugar, aún en la empresa privada, que de alguna manera responda a lo que es la vida de una familia en sociedad, todo empieza en el hogar, todo empieza en la intimidad. Jesús no le dijo a Zaqueo, mira, pues vámonos allí, ¿dónde es que está la oficina? ¿Dónde es que tú haces esto? Allí vamos. No, vamos a tu casa. Ese asunto de seguir trabajando nuestros espacios personales, nuestras devociones. Y ya para concluir, hermanos y hermanas, cuando usted mira Lucas 18, allí se da un encuentro entre un fariseo y un publicano. ¿Qué hacía el fariseo cuando empezó a orar? Dándose golpes. Porque ellos señalaban a los publicanos de que cobraban de más, pero la clase religiosa también cobraba de más, en orgullo. Y en querer ser ya el molde y tener la porción de Dios, ellos decidían cómo la iban a repartir y quién la iba a tener. Así que a la hora de verdad, Jesús está enfrentando a ambos. Y ese relato dice mucho. Y dice más, Mateo 21, 32 al 33, mire lo que dice allí. Entonces Jesús le dijo, de cierto les digo, que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. El Jesús que llama. El Jesús que nos llama a ti y a mí hoy, que estamos aquí. Y es el Jesús que va a seguir llamando durante toda la semana a tanta gente tan necesitada de que ese mundo espiritual sea cambiando y trastocando todo aquello que hacemos en lo cotidiano, en nuestro trabajo, en donde nos movemos, en lo que hacemos. Allí Jesús también quiere entrar. Yo te invito a estar en pie. Hay un cántico. Señor, tú me llamas por mi nombre. Por mi nombre desde lejos, tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia. Una vida sin pecado y sin maldad. Hagamos de este cántico nuestra respuesta a la proclamación de esta mañana.